Hola a todos, vamos a continuar con la lección 8, que en este vídeo vamos a dedicar a finales de la época tolemaica hasta el reinado de Ptolomeo XII. En primer lugar, vale la pena mencionar un fenómeno latente de este periodo, que es la llamada anacoresis, el abandono del campo por parte de los campesinos egipcios que están siendo explotados fiscal y humanamente. Esto va a provocar, pues eso, la huida de muchas personas que a su vez tendrá como consecuencia un incremento de el bandolerismo y en cierto modo de la inseguridad en Egipto. Pero junto a estas pequeñas rebeldías que se podían producir, debemos contar otros sucesos de mayor calado. Por ejemplo, el rebelde Jeru-Wen-Nefer o el rebelde Anjuen-Nefer, que desde el 206 al 186 conseguirán la independencia para los egipcios de el Alto Egipto, de parte del Alto Egipto, pero además con el apoyo de los reyes de Meroe, en especial de Ergámenes de Meroe, que también sacará tajada de esta situación, no solo controlando la Baja Nubia, sino incluso también teniendo bajo su poder temporalmente la región de Elefantina. Pero junto a esta gran rebelión de 20 años de duración, en el Alto Egipto también podemos mencionar la del año 164 a.C. Si esos primeros 20 años de rebeldía entre el 206 y 186 tienen lugar desde finales de Ptolomeo IV a finales de Ptolomeo V, esta segunda rebelión tiene lugar con Ptolomeo VI. En cambio, en el norte, otra rebeldía que se produce en el 185 a.C. finalizará con la exposición, tortura y ejecución de sus rebeldes en la ciudad de Sais. Y bueno, y otra que no os he mencionado tiene lugar en el Fayum. Pero nuevamente tendríamos que ir al Alto Egipto para ya en el año 131 antes de Cristo, en un año que vamos a ver es confuso también en Egipto por la lucha entre Cleopatra II y Ptolomeo VIII. Bueno, pues en ese momento se produce una rebelión en Tebas que alza como rey a Arsiese, que va a resultar ser el último rey egipcio que tenemos documentado en época tolemaica. Sin embargo, un punto de inflexión se produce con Ptolomeo VIII. Cada vez es evidente que la presencia de Roma va a ser más importante. Cuando Ptolomeo VIII había sido expulsado de Egipto y se había refugiado en Cirene, donde se había convertido a su vez en rey, él mandó una embajada a Roma y en esta embajada de la que él era partícipe, él fue declarado por el Senado romano como amicus et socius de Roma en detrimento de Ptolomeo VI, que era el rey de Egipto. Esto ya es importante, pero bueno, porque demuestra esa interferencia de Roma en los asuntos de la dinastía tolemaica. Pero lo que va a ser realmente importante es lo que va a suceder después. Pocos años después, Ptolomeo VIII sufre un intento de asesinato en Cirene y esto va a hacer que él escriba un testamento que será publicado y expuesto tanto en Roma como en Cirene, un testamento en el que básicamente dice que si muere sin descendencia legítima, sus posesiones, su reino, será entregado a los romanos. Claro, de esta manera se buscaba amedrentar a los posibles detractores de Ptolomeo VIII. Pero claro, esto sienta un peligroso precedente, un precedente que pocos decenios después ya se hace realidad en Átalo III, rey de Pérgamo, cuyo reino, por su propio testamento, fue a parar en posesión de Roma. Y ahora veamos este pequeño cuadro genealógico, a partir de ahora vamos a ver unos cuantos, que nos servirán para apreciar de manera clara, para observar de manera evidente cómo actúa la familia tolemaica y con qué facilidad se van produciendo muertes de reinas y de reyes y de príncipes en pos de la consecución del poder y de la influencia de una persona en particular, ¿no? Ptolomeo V fue asesinado por sus propios generales en el año 180 a.C. y poco después moría su esposa, la primera de las Cleopatras, cuya última representante fue la famosa Cleopatra VII, con la que finaliza la época tolemaica.
A la muerte de estas dos personas, sus hijos, que eran unos chiquillos, Ptolomeo VI, Cleopatra II y Ptolomeo VIII, constituyen una especie de triunvirato, tres reyes en Egipto, un triunvirato que va a acabar de mala manera. En el año 152 muere Ptolomeo Eupator, que había recibido previamente el título de Basileus y se configuraba como futuro heredero del trono, como hijo mayor de Ptolomeo VI. Poco después, 7 años después exactamente, muere Ptolomeo VI en una de sus campañas en Siria. Murió a causa de las heridas sufridas en batalla. De modo que su esposa y hermana Cleopatra II se casa con su otro hermano Ptolomeo VIII. Esto en principio no tiene mayor importancia dentro del historial que vamos a ver de la familia tolemaica. El problema es lo que vendrá después. Ptolomeo VIII ordena la ejecución de Ptolomeo, hijo de Ptolomeo VI y Cleopatra II. Busca, por lo tanto, cortar de raíz con la descendencia masculina de su hermano Ptolomeo VI. Con Cleopatra II, Ptolomeo VIII tendrá un hijo, Ptolomeo Menfites. Parecía que aquí se configuraba la línea dinástica, una nueva línea dinástica, pero también volvemos a estar lejos de la realidad, puesto que Ptolomeo VIII se casó con su sobrina y lo peor, la hija de Cleopatra II, Cleopatra III, de modo que aquí se inicia toda una serie de rivalidades entre madre e hija que en modo alguno podían acabar bien. Sobre todo también cuando esta hija, Cleopatra III, tiene con Ptolomeo VIII descendencia, los futuros Ptolomeo IX y Ptolomeo X. En un momento dado, en el 131 a.C., y por un breve espacio de pocos años, Cleopatra II consigue su independencia respecto a Ptolomeo VIII. De hecho, Ptolomeo VIII tiene que abandonar temporalmente Egipto. Alejandría va a quedar de esta manera liberada de Ptolomeo VIII hasta el año 127, en el que él reconquiste la ciudad. Pero entre tanto, Ptolomeo VIII desde Chipre mandará la ejecución. Él mismo ejecutará a Ptolomeo Menfites, lo decapitará y mandará la cabeza a Cleopatra II la víspera de su cumpleaños. O sea, también vemos el modo horrendo de actuar que la documentación nos ha transmitido de esta dinastía. A pesar de esta situación, del asesinato de estos hijos de Cleopatra II y de la guerra entre ambos, lo cierto es que pocos años tras la reconquista de Alejandría por parte de Ptolomeo VIII, vamos a ver nuevamente un triunvirato, conformado por Cleopatra II, Ptolomeo VIII y Cleopatra III. A la muerte de Ptolomeo VIII en el año 116, vamos a encontrar ahora esta división. Por una parte, Ptolomeo IX, reinando en Egipto, y Ptolomeo X como rey de Chipre. Observemos ahora nuevamente este cuadro genealógico. Aquí nos faltaría una Cleopatra, que es Cleopatra Tea, casada con Demetrio II, el rey Seleucida, que también acabaría siendo asesinada. Cleopatra II muere en el año 116, por lo tanto es una fecha muy cercana a la muerte de Ptolomeo VIII y quién sabe si realmente la muerte es natural o si también es eliminada por interés de Cleopatra III, que era su enemiga. Cleopatra IV se separa de Ptolomeo IX y esto va a provocar que Ptolomeo IX se case con Cleopatra V Selene. Vamos a ver también aquí esos lazos de unión con el reino Seleucida. ¿Por qué? Porque ante esta expulsión de Cleopatra IV, ella va a buscar su futuro en el reino Seleucida, buscando como marido a Antíoco IX, que en este momento estaba en guerra con Antíoco VIII. El reino de Seleucia tenía una guerra civil en estos años. Cleopatra Trifaina estaba casada con Antíoco VIII. Antíoco VIII, ella tiene una victoria inicial que permite que Cleopatra Trifaina asesine a Cleopatra IV, pero poco después la situación va a dar la vuelta, dado que Cleopatra Trifaina, a su vez, va a ser asesinada por el victorioso Antíoco IX. La que nos queda en medio, Cleopatra V Selene, será viuda
de Antíoco X. Vemos, por lo tanto, cómo sí que realmente existen muchos lazos de unión con el mundo seleucida. Pasamos ahora al momento en el que Ptolomeo X se convierte en rey de Egipto. Esto se produce en el año 107, después de que Cleopatra III favoreciese la expulsión de Ptolomeo IX, que va a buscar refugio en Chipre. De hecho, Ptolomeo IX será rey de Chipre entre el 106 y el 88 a.C. Vamos a ver otros acontecimientos que se producen a finales del siglo II a.C. El rey de Jerusalén, rey de la dinastía Asmonia de Jerusalén, Alexander Ianios, busca la conquista de Aco, de Ptolemaís, en el año 103. Las gentes de esta ciudad llaman a Ptolomeo IX para que les ayude y él desde Chipre lleva una fuerza de combate hasta el lugar. Pero llegados aquí, los ciudadanos de Aco rehúsan hacer uso de esa ayuda, con lo cual Ptolomeo IX lleva sus tropas al este y al oeste del Jordán en contra de los intereses de Alexander Ianios. En todo caso, desde Egipto se va a mandar una fuerza con Ptolomeo X a la cabeza que llegará a Damasco y poco después otra fuerza con Cleopatra III llegará hasta la ciudad de Aco. Esto nos lleva a ver también cuál es la realidad del reino seleucida inmerso en sus problemas internos, que es incapaz de estar presente por el control de este territorio en el que se está desplazando la lucha de los Ptolomeos. El que buena parte del ejército egipcio esté en Siria provoca que Ptolomeo IX se dirija ahora hacia el sur, buscando una entrada fácil en Egipto. Ante este movimiento, Cleopatra III ordenará que los príncipes Ptolomeo XI, que es hijo de Ptolomeo X, y los príncipes Ptolomeo de Chipre y Ptolomeo XII, que son hijos de Ptolomeo IX, sean llevados a la isla de Kos, que vivan en Kos refugiados junto a parte del tesoro tolemaico por seguridad. No obstante, Ptolomeo IX no llegará en esta ocasión a entrar en Egipto, puesto que Cleopatra III y Ptolomeo X se habrían hecho fuertes previamente en Pelusium. Hay que citar a otro Ptolomeo, Ptolomeo Apión, que según el testamento de Ptolomeo VIII debía quedarse como rey en Cirene, si bien esto no lo conseguirá hasta por lo menos 15 años después de la muerte de su padre. Por cierto que una vez muere Ptolomeo Apión, ese territorio va a pasar a manos de Roma, con lo cual ya la frontera de Roma con Egipto se establece de manera clara en este momento y las interferencias aún serán mayores. Y bueno, otro dato curioso que me gustaría mencionaros, la primera inscripción latina que conocemos en Egipto precisamente es del año 116 a.C. y se halla en el templo de Philae, por lo tanto en el año en que muere Ptolomeo VIII. Volvemos a nuestro cuadro genealógico, donde ya hemos eliminado alguno de sus personajes. Ahora además contamos con la separación de Ptolomeo IX con respecto a Cleopatra V Selene y indicamos también la muerte de Cleopatra III en el año 101, una muerte que va a ser en realidad provocada. Ella va a ser asesinada por Ptolomeo X. Y tras este asesinato vamos a encontrar cómo Ptolomeo X se va a unir a Cleopatra Berenice III, que era hija de su hermano Ptolomeo IX. Es una historia bastante enredada, como podemos ver. Os comento qué acontecimiento tiene lugar en el año 88. Ptolomeo X, tras el asesinato de Cleopatra III, tiene que abandonar rápidamente Alejandría y huye en dirección hacia Chipre y Anatolia. Los alejandrinos llaman a Ptolomeo IX, que se convierte en rey de Egipto en este segundo periodo de dominio sobre Egipto del 88 al 81 a.C. En ese periodo además van a haber algunas revueltas en Egipto que van a ser rápidamente sofocadas. Pero ahora aquí hay que mencionar otro hecho notable, y es que igual que hiciera Ptolomeo VIII, ahora Ptolomeo X señala en su testamento que si muere sin descendencia legítima, sus posesiones pasen a manos de los romanos. Y en un intento por reconquistar Chipre, resulta que Ptolomeo X
muere, con lo cual se crea aquí un precedente que provocará que sobre Egipto penda la espada de Damocles, que ahora es, desde luego, Roma y que se agarra también a este hecho vinculado a Ptolomeo X. Mientras tanto, en toda esta zona del mundo helenístico ocurren bueno, una gran cantidad de hechos. De hecho, ya me estoy alargando demasiado, pero tengo que de algún modo comentar algunos. Mitrídates VI, en su expansión por Anatolia, llega a conquistar la isla de Kos. Y recordemos que en Kos hay príncipes egipcios, por lo tanto, Ptolomeo XI, Ptolomeo de Chipre y Ptolomeo XII quedarán en manos de Mitrídates VI y ya hará uso de ellos, o al menos esa es su pretensión, en el futuro. Volvamos a nuestro cuadro genealógico. Ptolomeo X ha muerto en batalla en su intento de conquistar Chipre, con lo cual ahora el nuevo rey era Ptolomeo IX. Sin embargo, a la muerte de Ptolomeo IX en el año 81-80 antes de Cristo, vemos como quien queda como monarca en Egipto es Cleopatra Berenice III, la cual se ha de unir, porque sufre esa presión que la obliga a unirse, a Ptolomeo XI, que era hijo de Ptolomeo X, pero de una mujer que desconocemos. O sea, aquí ya se produce también un matrimonio un tanto extraño. La cuestión es que a los pocos días de casarse con Ptolomeo XI asesina a Cleopatra Berenice III. Así que ahora es él el único representante de este reino tolemaico. Pero él es rapidísimamente asesinado por los alejandrinos, que han observado de muy mala manera la actuación de Ptolomeo XI con respecto a Cleopatra Berenice III. Ampliemos un poco más el cuadro. Ponemos ahora a Ptolomeo XII, Cleopatra VI y Ptolomeo de Chipre, hijos de Ptolomeo IX, puesto que, como hemos ido viendo, ya prácticamente hayamos eliminado a todos los integrantes de esa familia tolemaica. Sin embargo, os indico en color azul a Cleopatra V Selene. ¿Por qué? Porque realmente, si observamos bien este cuadro, ella era la única heredera legítima del reino tolemaico y además ella estaba vinculada con el reino Seleucida. Ella no era únicamente hija de Cleopatra III y Ptolomeo VIII, es que ella además se había unido con Antíoco X y bueno, ya sería madre del futuro Antíoco XIII, con lo cual ella podía reclamar la corona del reino de los Seleucidas y la corona del reino de los Ptolomeos. Sin embargo, en Egipto los alejandrinos van a coronar rápidamente a Ptolomeo XII como rey y a Ptolomeo de Chipre como rey de Chipre. Ptolomeo XII se casará con su hermana Cleopatra VI. Y aunque Cleopatra V podía reclamar esas dos coronas, como he dicho antes, sin embargo, morirá hacia el año 69 siendo asesinada por Tigranes, el rey de Armenia, que invadirá el reino de los Seleucidas. Poco después, hay que decir, hacia el año 69-70 a.C., Ptolomeo XII repudiará un tanto a Cleopatra VI. Esto tiene lugar más o menos en el momento en que nace la famosa Cleopatra, Cleopatra VII. Ptolomeo XII tuvo dos fases de reinado, en el próximo vídeo ya lo comentaremos, pero vale la pena mencionar aquí algo que no hayamos comentado. En la época tolemaica se hacen muchos templos, se erigen muchos templos en Egipto, los mejores templos, los más completos, mejor dicho, que quedan en Egipto son de esta época. Y de época de Ptolomeo XII, pues cabe señalar la decoración o la construcción de muchos de ellos, por ejemplo, en el templo de Philae, por ejemplo también en el templo de Komombo, el templo de Fu, generalmente de Ptolomeo XII son estas fachadas de los pilonos. Sigue la iconografía habitual de Faraón derrotando a los enemigos, símbolo de la victoria del orden sobre el caos. También veremos a Ptolomeo XII en el templo de Hathor en Dendera, es decir, un programa constructivo muy intenso que de algún modo también buscará un poco apaciguar al sacerdocio egipcio del Alto Egipto
que usualmente en contra del Ptah de Memphis podría haber estado en contra de los intereses de los ptolomeos.